Bienvenidos a este nuevo episodio de YouTube donde hablaremos con María Alonso de una terapia pues no muy conocida en la aplicación en animales, que es la terapia magnética. Descubriremos cómo funciona, lo fácil que puede resultar, hasta el responsable animal puede hacerlo en casa, aunque ya sabemos que siempre acompañado de la mano pues de un profesional que es quien realiza la valoración, quien establece el plan terapéutico para pues poder ayudar a ese animal tanto en consulta como después seguir ese tratamiento en casa. Fácil, al alcance de todo el mundo, manejable con los animales y pues realmente una herramienta que puede ayudar muchísimo a mejorar ese bienestar que todos y todas queremos para nuestros animales. Os dejo con la entrevista. Pues bienvenida a María Alonso, muchísimas gracias por estar aquí y hoy hablaremos de un tema pues poco conocido. Yo misma soy bastante ignorante en este tema, sobre todo en animales, y creo que a mucha gente pues, le va a interesar porque al final pues una herramienta más con la que ayudarnos, ¿no? Entonces, antes de hablar del tema, cuéntame un poco sobre ti, María. Pues nada, yo soy María, soy fisioterapeuta, pero desde pequeña siempre me han gustado mucho los animales, entonces poco a poco pues al final acabé trabajando también con animales. Desde el campo primero más de la fisioterapia, pero como trabajo sobre todo con plano sacral y osteopatía visceral y terapias sutiles, pues es más fácil trabajar con animales. Y una de esas terapias son los imanes. Como hablábamos antes, me formé para humanos, como la mayoría de las terapias naturales que hay, y poco a poco pues obviamente dije, a ver, si se puede aplicar en humanos, se puede aplicar en animales, se puede aplicar en plantas, porque al final cualquier ser vivo pues tiene su campo biomagnético y se tiene que poder incidir. Entonces, a base de prueba-error, trabajar, probar, inventar un poco, pues al final lo he integrado dentro de lo que hago, del trabajo que hago con los animales. Ya digo, sobre todo yo hago trabajo manual, muy sutil, pero los imanes me encajan perfectamente por eso, porque van en la misma línea. Los animales normalmente no lo ven como algo agresivo ni intrusivo, y los resultados con ellos, como todas las terapias, son mucho mejores que con humanos. Es que es así. Así que por ahí empezó la cosa. ¿Y cuál es un poco, o sea, cómo funcionan los imanes? ¿Cuál es el principio, no? O sea, primero cómo funciona y después cómo lo haces, ¿no? Cómo se aplica. Uh-huh. El trabajo con los imanes se basa, como he dicho antes, o sea, nosotros tenemos distintos campos, ¿no? Un cuerpo más físico, un cuerpo más energético, un cuerpo más magnético, más emocional. Entonces, las distintas terapias naturales pueden incidir prioritariamente en otro. Entonces, el tema de los imanes, sobre todo, afecta a lo que es el campo biomagnético que está todo el organismo. Entonces, podemos trabajar desde lo muy, 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 muy concreto hasta lo muy, muy, muy global, que es una de las cosas que a mí me encanta. Entonces, lo que buscas es desequilibrios en ese campo biomagnético que a la larga te llevan a problemas de salud, como puede verse en cualquier otra terapia natural. Un desequilibrio pequeñito, poco a poco, te puede llevar a una falla de lo que sería la capacidad de homeostasis, y entonces acaba apareciendo la enfermedad. Y la idea es esa, poder prevenirlas. Es una terapia muy, muy, muy preventiva. O, bueno, puedes trabajar a nivel de síntoma, porque tiene distintos enfoques. Básicamente, lo que hace es eso. Lo que pasa es que los imanes, como al final tienen una acción física, no solo a nivel más energético, por así decirlo, sino que tiene una capacidad, según el polo que acerques a un ser vivo, una parte de un ser vivo, tiene una acción física, su magnetismo, y que pueden de alguna manera pueden acelerar o pueden ralentizar una función, pueden calentar o pueden enfriar. Esto es lo que te comentaba de que cuando empecé en la formación vuestra a ver el tema del yin y el yang, digo, Olín, es lo mismo. Claro, sí, al final polaridades, por supuesto, sí. Exactamente. Entonces podemos trabajar de una forma más global, o conociendo estas capacidades de cada uno de los polos magnéticos, se puede hacer un trabajo más en función de una sintomatología que quieras incidir sobre ella. Hay distintas técnicas de utilizar, otras mucho más complejas, como sería el par magnético o la parte más cuántica de los imanes.
es la más potente, es la más compleja, pero simple, ¿sabes? Simplemente acercar un polo de un imán, sabiendo que va a tener una acción sobre esa parte del organismo, que sería la más sencilla, funciona muy bien. Entonces, para mí es ya te digo, es un complemento porque siempre lo meto, pero voy como chapeando con el resto de las cosas que voy haciendo, porque lo bueno del imán es que el imán trabaja solo. Tú lo acercas o lo pones en el animal, él va haciendo su función y tú mientras puedes ir haciendo otras cosas. Porque, o sea, realmente juegas con 2 imanes, o sea, claro. Sí, o sea, no juegas con 2, juegas con uno, porque como hemos dicho antes, los imanes tienen es esa polaridad, o sea, un imán siempre tiene 2 polaridades. Si no las tiene, no es un imán. Entonces, si quiero trabajar, como digo, las formas más fáciles, ¿no? Que sería decir un polo negativo, por ejemplo, que sería lo que sé es que va a calmar las funciones o va a enfriar o va a tranquilizar una zona, y a lo mejor hay un golpe, pues yo directamente me he dado un golpe en la muñeca, ahora tiene un dolor por un golpe, podría decir, te acerco este polo negativo, lo que sé que va a calmar, va a desinflamar, y lo dejo ahí haciendo función un tiempo. Ya tengo una forma de terapia. ¿Me quiero complicar más la vida? Poner varios polos, poner un polo negativo y uno positivo si quiero equilibrar para trabajar con los dos, o irme a cosas más complejas que ya no van directamente al síntoma, sino lo que buscan es reorganizar ese equilibrio o buscar facilitarle el equilibrio al organismo. Entonces ahí podría utilizar varios imanes, no solamente me quedaría con uno o con un par, ¿sabes? Pero bueno, esos son como lo que digo, formas más complejas de usarlo, pero que funcionan muy bien. Esas se usan sobre todo para cuando hay más enfermedad, no solamente un síntoma, ¿sabes? Sino cuando ya hay algo más patológico, por así decirlo, ahí se usaría más el par bimagnético o la terapia que es más cuántica, ¿no? Que ahí es ya el trabajo a distancia. Y claro, o sea, por ejemplo, yo en la acupuntura, pues digo, siempre cuando contactan, ¿no? La primera vez digo, pues bueno, pido unas 4 sesiones para conseguir un resultado y valorarlo. Con imanes también, o sea, ¿no? ¿Qué expectativa puede tener la gente, ¿no? Con sus animales. Yo normalmente lo que hago es decirles, sobre todo porque cuando se trabaja más hacia cuando ya hay una enfermedad, necesitas ir como normalizando el cuerpo poco a poco. Entonces, como todo, yo le explico a la gente que normalmente en una serie se llaman rastreos, cuando testeas en el cuerpo qué es lo que hace falta. Entonces, normalmente tú lo que haces es aplicas los imanes como te dice el cuerpo que hagas, este por aquí, este por allá, este para aquí, este para allá, lo que sea, y le dejas al cuerpo durante una semana, al organismo una semana, 10 días, depende de tiempo para que tenga un cambio, ¿sabes? Para que el organismo trabaje. Y eso que te salen son cosas distintas a las que he salido antes. Es como ir dando pasitos poco a poco, jugando con que el organismo obviamente se va a adaptar a esa nueva situación, porque realmente es el organismo que hace el trabajo, no nosotros, ni los imanes. Bueno, me parece súper interesante. Sí, o sea, sí, me parece súper interesante esto. O sea, al final, el darle el tiempo, ¿no? Al cuerpo, claro, al final tú le estás ayudando, dando una instrucción, pero se tiene que hacer, ¿no? Y eso también el que, o sea, pues enfatizar en el que es el cuerpo quien tiene que hacerlo, no somos nosotros, ¿no? Sí. No, totalmente. Pasaría igual con, pues eso, con cualquier terapia que busque no forzar, sino dejar que sea el organismo el que busque su manera mejor de hacer lo que algo sabe y es el que mejor lo sabe hacer. Entonces se basa mucho en esa idea. Lo único es que cuando las aplicaciones más simples, por así decirlo, que es eso, o sea, yo qué sé, lo que he dicho antes del golpe, o tengo una herida, por ejemplo, ahí se puede utilizar uno de los 2 polos para fomentar que deje de sangrar o que duela menos. Entonces, ahí sí sería como una más elección del terapeuta, decir, yo sé que esto funciona así y le voy como a ayudar al cuerpo aportándole algo, ¿sabes? Que es la cualidad más física del imán. Uh-huh. La otra que va más a nivel de regulación iría más de la mano de lo que estamos hablando, de yo te doy un pequeño toque y a ver hasta dónde puedes tú evolucionar con eso que hemos, ¿sabes? Con esa información que te ha aportado. Vale, perfecto. ¿Y contraindicaciones?
Sí, o sea, como todo, obviamente, tiene sus, más que contraindicaciones, precauciones, Vale. ¿sabes? Porque como no forzamos nada, es difícil hacer daño teniendo en cuenta una serie de cosas básicas, que es, en el caso de las personas, si hay un marcapasos, es mejor no acercar un imán, no voy a parar el marcapasos, pero le puedo de alguna manera disminuir la pila. Embarazadas, pues no acercar mucho los imanes a la zona del vientre, porque como digo, tiene capacidad, la polaridad del imán, depende de la potencia, pero tiene capacidad como para acelerar procesos o ralentizarlos. Entonces, hay procesos donde mejor no darle información al organismo. ¿Alguna más? Como pueden acelerar los polos positivos, por ejemplo, en biomagnetismo, muy mala fama. Sería los que aceleran, los que calientan, los que activan todo. Tienen mala fama porque fomentan que se genere tejido vivo, pero claro, también fomentan de alguna manera que si hay alguna infección pueda como acelerarse el proceso, ¿sabes? Entonces, hay una serie de cositas a tener en cuenta con cabeza, ¿sabes? Conociendo cómo funcionan los imanes. Por eso, a mí una de las cosas que más rabia me da del tema de los imanes es que aquí en España no se conoce tanto, pero hay otros países donde se utilizan mucho, pero las tendencias de formar a terapeutas que manejen imanes van muy de la mano de protocolos. Claro, o sea, lo que tú dices, ¿no? Al final estos protocolos, cuando estamos hablando de unos enfoques, ¿no?, terapéuticos que no tienen nada que ver con el protocolo, sino con el tratamiento individualizado. Eso es, o sea, la idea de trabajo con los imanes es súper individualizado, pero además lo que comentas, o sea, esto parte, las escuelas más antiguas, por así decirlo, son de la India. Entonces, claro, o sea, es otra forma de entender la enfermedad, la salud, el cuerpo, y verlo dentro de un corsé de un no funciona. Entonces, de alguna manera, tienen el tema de la terapia con imanes, el biomagnetismo, el paro magnético, la magnetoterapia, pegó un boom en los años 70, 80, funciona muy bien, pero la forma en que se ha vendido o se ha enseñado ha llevado a que tengan mala fama, porque parece que, como bueno, muchas veces nos pasa, ¿no?, a los que no nos dedicamos a la terapia natural, que parece que vendemos humo, pero es que se ha utilizado fatal el tema de los imanes, porque son muy... mira, por ejemplo, hay una forma que a mí me encanta, que se puede aplicar igual en animales, que simplemente dejas sobre el animal un polo positivo y un polo negativo. Normalmente, o sea, tendría que ser como un polo a un lado de un hemicuerpo y otro polo a otro lado del hemicuerpo, ¿vale? De forma que lo que estás haciendo es que pase por esa zona sangre constantemente, ¿vale? Entonces, si yo lo dejo así, por ejemplo, pasa sangre por aquí, luego va a pasar por aquí, pasa sangre por aquí, y esa sangre que va pasando cerca del imán, lo que hace es repolarizarse. Entonces se van a separar los ojos, van a tener más capacidad de cargarse de oxígeno, va a ser una sangre más fluida, o sea, va a llegar a más partes del organismo. Y eso, por ejemplo, en gente o en animales mayores, aumenta la vitalidad, les quita dolor, tan fácil como eso. O sea, no te tienes que meter en nada más. ¿Eso a qué llevó? A que de repente se empezaran a vender de todo magnético. Pulsera magnética, gorro magnético, todo magnético. Pero claro, con unos imanes tan pequeños, tan baratos, que no servían. Total, que Claro. Se pierde la parte buena por sacar un beneficio que no más que nada. Claro. Y así con todo. Es una pena, pero por eso yo de alguna manera me gusta tanto explicarlo, porque creo que tienen muchísimo potencial animales, porque además es que tú los puedes tener en casa, o sea, tú no tienes por qué ser experto en esto, pero sabes 4 pautas básicas. Tienes los imanes adecuados en casa y es que tú le puedes poner a tu animal los imanes y ayudarle si tiene, por ejemplo, yo que sé, una artrosis, que justo antes de caminar se los pones para que se caliente esa articulación, llegue más riego a esa zona, el animal va a poder empezar a caminar mejor, no gasta
pilas, no se caducan, no los puedes tener en casa constantemente, no tienes que invertir más. Bueno, puede ser ese es el problema, ¿no? Que es demasiado barato y es una cosa. Totalmente, claro, totalmente. Porque aparte, o sea, claro, tú dices que la gente lo puede hacer en casa, pero puede ser ese tratamiento más sintomático, ¿no? O sea, técnicas ya un poco más complicadas que necesitan esa valoración de base, ¿no? Obvio. Allí ya es un profesional que... Obvio. Pero fíjate, a mí me pasa con la gente que viene a consulta, gente o animales, ¿no? Que viene a consulta, entonces yo hago esos testeos, que son bastante rápidos de hacer una vez que controlas, y entonces ya sé lo que el cuerpo está pidiéndome, ¿no? Que use. Entonces yo hago mi sesión y después vuelvo a preguntarle al cuerpo, vuelvo a testear y es como, vale, ¿qué trabajo le mando para casa? Pues que use los imanes de esta manera. Entonces yo ya se lo explico y él sabe que de aquí a la siguiente sesión en casa tiene esa tarea, como mandar ejercicios como haríamos los fisios, y me dices estiramientos o te pones este calor o lo que sea. Y es curiosísimo porque con los imanes la gente sí lo hace, manejado por el profesional, pero es muy fácil de aplicarlo en casa. Qué bien. Y tú cómo has notado también, o sea, con Sinergia has dicho que utilizarás varias técnicas, ¿no? Pues esa sinergia, ¿no? Con la fisioterapia, la osteopatía craneosacral, o sea, ¿no? ¿Cuál ha sido ese plus? Mi sensación es como que me quita un montón de trabajo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo con el craneosacral, cuando trabajas con craneosacral, lo que vas buscando es que hay una especie como de respiración, movimiento armónico en el cuerpo de cada una de las vísceras, de las zonas. Entonces, cuando eso no se da, se genera un desequilibrio y puede llevar a problemas. Entonces, hay una serie como de pasos a ver dónde está el problema y ese tipo de cosas. Cuando pongo los imanes, yo de hecho los pongo al principio de la sesión, es lo primero que testo. Porque lo que me doy cuenta es que, y esto también lo hacen los gatos, Tienes gatos en casa, también lo hacen, porque yo he trabajado mucho a domicilio y no falla. La persona se tumba en la camilla, el perro se queda debajo de la camilla, el gato se sube en la camilla y el gato va tumbándose en la persona por delante de donde yo voy a poner la mano. Pues con los imanes pasa algo parecido. Pues tú al principio detectas unas zonas de desequilibrio, pones los imanes y en algún momento en la terapia vas a llegar a esa zona, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que como el imán tú lo has puesto al principio y con su tiempo trabajando suelen funcionar rápido, no hace falta exposiciones muy largas, pero más o menos, o sea, ¿qué hablamos? ¿Depende de minutos o cuánto? Depende del caso, pero por ejemplo, hay dolores que pueden desaparecer, o sea, o ir minimizándose en minutos. Normalmente en animales es muchísimo más rápido, 5 minutos. En casos crónicos, a lo mejor sí hay que utilizarlo más tiempo, ¿sabes? Pero son formas de uso muy, muy, muy cortas comparados con otras, ¿sabes? Sí. Le dejas los imanes puestos, 5 minutos, 3 minutos, depende del caso, ¿vale? No es nada, casi tardas más en conseguir que el animal esté tranquilo para ponérselos que lo que luego tienen que estar puestos, ¿sabes? Y en cachorros aún, o en mayores que a lo mejor tienen menos energía, pues sí que hay que mirar y no dejarlo tiempo extra o de cosas, pero en un animal adulto sin una edad muy grande de salud, pues eso, más o menos, 5 minutos, se te bien. Sí. No, súper. Jolín, qué bien. Y realmente aparte es lo que te dices, que es fácil de utilizar, o sea, no hay un manejo agresivo hacia el animal, o sea, no, está súper bien. Yo, por ejemplo, cuando vemos en las formaciones para enseñar a la gente a utilizarlos en los animales, me gusta hacer mucho bien en el hecho de cómo se lo presentas al animal, para pretender ponerle 2 imanes del tirón, porque el gato va a decir, perdona, no. Entonces hay que hacer un trabajito de írselos mostrando, que lo vean como algo normal, que no, porque claro, al principio les llama la atención porque ellos son además muy sensitivos, o sea, esto tiene un campo, no se queda aquí, sino que sale hacia afuera, por así decirlo, y ellos lo detectan aquí, ¿sabes? Pero es que aparte, mira, eso por curiosidad, o sea, ¿cuál es el campo de acción, ¿no? De un imán. Depende mira, el tema de los imanes hay grados de magnetización, esto es un universo, ¿vale? O sea, pero
básicamente es cuanto más gordo sea, y depende del material. Esto, por ejemplo, es neodimio para que pese menos. Estos son los que yo puedo usar con un perro pequeño, con un gato grande. Depende de lo ancho que sea y el material es como que va a salir más hacia afuera al campo, ¿vale? O sea, puedo trabajar desde incluso sin tocar. Que esto con los animales, para claro. Porque a un gato, esto no. Yo me quedo y le trabajo desde aquí. Como el campo va a atravesar, va a llegar al punto que quiero. Y luego, lo grande que sea de diámetro es como las puede abarcar. Entonces, por ejemplo, en animales más perros grandes, en un caballo, necesitaremos imanes más grandes simplemente porque un hígado de un caballo es muchísimo más enorme que un hígado de un gato. Y para abarcarlo necesito como más o varios imanes puestos o uno más grande, pero lo importante es el grosor. Vale. Pero tiene cosas buenas además porque, por ejemplo, yo tengo este grosor, pero si necesito que me llegue más lejos el campo, lo que hago es sumar imanes, entonces le aumento el grosor y llega bien, ¿sabes? Más. Entonces tiene muchos truquitos de estos que hacen que sea versátil, que no necesite 17 imanes para trabajar, ¿sabes? Jolín, y me parece súper interesante, ¿eh? Y aparte, realmente, tú ahora estás estudiando medicina china, ¿no? Y yo trabajo en la medicina china y claro, va muy de la mano en muchas cosas, sobre todo a nivel de entender lo que está pasando allí, ¿no? Y este trabajo pues energético, magnético en este caso, ¿no? Pero bueno, tiene como mucha lógica, que es lo que siempre defiendo yo en la medicina china, ¿no? O sea, cuando el frío estanca, el calor acelera, ¿no? Pues un poco ahí en esa línea y me parece pues súper interesante y también a la hora de compenetrar, ¿no? De usar pues también esa sinergia entre diferentes terapias, me parece... De hecho, yo una vez, o sea, a base de buscar información, de leer, más allá de lo que a mí me formaron en los distintos, he hecho formaciones con muchos profes porque al final cada uno le da su toque, pero luego tienes que leer mucho, ¿no? Y es curioso porque la mayoría de los grandes magnetistas o biomagnetistas, que quieras llamar, han sido acupuntores también. Y entonces, yo ahora, ¿no? Que estoy estudiando con vosotros, digo, ya sé por qué decían esto, ya sé por qué lo hacían así, porque está súper influencia. De hecho, los chinos fueron los primeros que empezaron a usar imanes porque vieron las cualidades que tenían. Y hay muchos acupuntores que utilizan los imanes más pequeños, que son los de acupuntura, para buscar lo mismo que se haría con una aguja, ¿sabes? O dispersar o tonificar utilizando los polos, ¿sabes? Entonces, yo ahí sé muy poquito porque no sé todavía. Bueno, pero pero realmente, claro, entra que, bueno, yo después viendo, ¿no? Y conociendo pues muchas terapias, ¿no? Con esta visión un poco pues distinta, holística al final, que tiene en cuenta todo, ¿no? O sea, en principio el individuo y después todo su alrededor. Una de las grandes madres es la medicina china, ¿no? O sea, después de aquí han salido y entonces pues yendo es como ir a la fuente, ¿no? Y para poder entender muchas cosas, lo que tú dices, después encaja, ¿no? Encaja todo y bueno, yo creo que encima está súper bien pues gente, porque al final mucha gente que trabajamos en el mundo animal, ya desde hace unos años no había formaciones, ¿no? Entonces hemos tenido que ir creando, generando, adaptando y nace mucho de la experiencia, ¿no? Y eso, pues bueno, claro, es un plus, porque entonces, María, yo creo que también eso a la gente puede interesar, tú haces una formación, ¿no? Sí, yo tengo una formación en el Nahual, le hemos llamado curso de terapia magnética porque al final es lo que te digo, hay mucha confusión en el tema de los imanes, muchos nombres, entonces hemos decidido Rocío y yo ponerle un nombre como muy básico para poder empezar desde cero con el tema de los imanes, lo que os decía al principio, como de lo más sencillo, poco a poco ir entendiendo el porqué y las distintas maneras de uso para irnos en el nivel 2, por ejemplo, a cosas más complejas como sería el biomagnetismo o el paro biomagnético. Pero hace falta como aprender
lo más básico, que es lo que nunca te dan, que es lo mejor. O sea, yo he estudiado con imanes y lo más básico lo he estudiado pues que lo más complejo, porque bueno, pues al final el marketing es marketing y parece que si no das más, lo más guay o lo último no siendo nada interesante. Entonces lo tenemos así formado. De hecho, estamos organizando para antes una especie como de taller de un par de horitas para ayudar a una prote de Madrid, donde vamos a ver, vamos a intentar que la idea sea que la gente, incluso con imanes de los de casa del frigo, pueda sentir cosas de estas que estoy yo diciendo, porque si te quedas con cosas muy básicas ya puedes empezar a funcionar. ¿Y es un curso cuánto dura? O sea, o lo que dices, ¿hay niveles? O sea, ¿cómo está estructurado? Lo tenemos estructurado con 2 niveles el curso. Son de fin de semana, entonces es sábado todo el día y domingo por la mañana, el nivel 1, y una vez que haces el nivel 1, te dan, o sea, coges experiencia, esto es como todo. O sea, si no, toda la información, claro. Sí. Entonces, la idea es que en el nivel 1 aprendas las formas más básicas, que sería donde tú puedes como, vale, si aquí veo inflamación, sé que uno de los polos sirve para la inflamación, que sería el negativo. Baja la inflamación, pues sé que puedo poner. Pero eso sería como el principio del estado. Luego aprendes unas formas de uso, que es lo que os comentaba antes, la magnetoterapia, que son muy guays porque se aplican en manos y patas, y entonces funcionan muy fácil porque solo se aplican en las palmas y en las plantas, por así decirlo, y sirven para trabajar bastante globalmente el cuerpo. Y luego ya nos vamos a lo que es empezar a testear. Eso sería como el final del primer nivel. Y en el segundo nivel, que es otro fin de semana, donde ya has tenido tiempo para practicar con todos los animales y todas las personas que te han podido, ya nos metemos más en enfermedades más complejas y trabajos más que requieren de ya manejar, porque si no es que es demasiado. Además hay gente que le cuesta lo de testear. Siempre me dicen, ¿pero por qué no lo haces online? Y es que necesito que sientas cómo testear, porque yo estoy súper acostumbrada porque trabajo con las manos, pero claro, necesito enseñarte a testear y que lo sientas, porque si no, es uno de los grandes problemas el tema de los imanes, que es que si no aprendes a testear, a tener un lenguaje con el organismo binario para saber qué te está pidiendo el organismo, no puedes pasar a cierto tipo de terapias más. Jolín. Y o sea que entonces es una formación presencial, ¿no? Y formación presencial. Y por eso, sobre todo por eso, las primeras formas, que es un poco lo que te digo, por ejemplo, en el todo este que vamos a hacer, ahí sí puedo explicarte pues el polo positivo calma, o sea, el polo negativo calma, el polo positivo acelera, si lo pones de esta manera ayudas a una articulación, si lo pones de otra, o sea, son formas como más sintomatológicas, por así decirlo. Pero el testear necesito tenerte delante, ayudarte con las manos, porque es que si no es muy, muy complicado. Pues me parece súper interesante. Lo pueden encontrar en la página del Nahual, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, aparte de allí, pues Rocío tiene muchísimos cursos muy interesantes todos, o sea que de verdad lo recomendamos. Por eso fue también sacarlo allí, ¿eh? Es como todo, la cosa es que llegue a mucha gente, y a nivel de animales, pues vosotros en Acucano, Rocío, tenéis muchísimo más influencia que la que puedo tener yo sola. Bueno. Entonces la idea es que, bueno, al final es las sinergias. Yo en la entrevista que hicimos con Rocío, que si alguien quiere escuchar en otro podcast que hicimos, ¿no?, un poco hablando de la evolución de las terapias naturales, ¿no? Yo creo que gran parte del éxito que esto haya ido cogiendo un poco de cuerpo, ¿no?, y un espacio ha sido el colaborar, ¿no? O sea, colaborar siempre entre nosotras, digo, porque casi todas somos mujeres, ¿no? Y porque yo digo, al final, o sea, tiene que revertir en los animales, ¿no? Por lo tanto, cuanto más colaboremos, más lejos va a llegar todo y más animales se van a beneficiar de ello, ¿no? O sea, tal cual. Hay sitio para todas y eso es, bueno, creo que es la máxima. Mientras no se pierda, pues es eso, donde no llega una, llega otra, ¿sabes? O sea que... Y además, mira, eso es una cosa que a mí me gusta explicar, porque, o sea, cuando yo explico esto de los imanes parece que es mágico y que... Y no, o sea,
como digo, actúa sobre una parte muy concreta del organismo, entonces hay problemas, hay enfermedad y dolencias que atañen a lo mejor a, yo qué sé, que el 90% de la base de ese problema va por otro lado, ¿sabes? Entonces, claro, si tú conoces o manejas distintas terapias o conoces terapeutas de distintos tipos, tú empiezas a trabajar con un animal y te das cuenta que su problema, yo qué sé, por ejemplo, que la base a lo mejor es más emocional. Yo con los imanes puedo hacer cosas a nivel emocional, con sacral puedo hacer cosas, con las distintas terapias que manejo puedo hacer cosas, pero a lo mejor tengo que hablar con un etólogo porque me está la parte más importante en ese caso. Y a lo mejor ese mismo dolor de pata en otro animal tiene una base más, yo qué sé, más energética, y entonces le pregunto a la acupuntora, porque yo todavía no controlo la acupuntura. Claro. Y es que si no, porque si no, o sea, con una terapia natural vendría. Claro. Con eso salvaríamos a todo el mundo. Claro. Pero no es así. Y entonces por eso no funcionan los protocolos ni uno podemos con todo. Es que es así. Necesitamos que haya gente que sepa de cosas muy distintas para justamente poder nutrirnos y que al final el animal sea el beneficiado. Es que no hay otra. Claro. O sea, pues me quedo con eso, María. O sea, no protocolos, sino animales, individuos, seres sintientes y el colaborar, tanto a nivel personas, a nivel terapias y al final, ¿no? Para ayudar de verdad, que es lo que nos interesa, y egoístamente, ¿no? También hay esa recompensa, ¿no? O sea, es decir, qué bien que he podido ayudar a un animal. Pero los animales al final dependen en gran medida de nosotros los humanos, y como poco les debemos eso. Entonces, sí, yo siempre digo eso, la obligación es nuestra de saber, buscar, o sea, el profesional de aprender y la persona responsable del animal, pues de buscar opciones siempre. Cuando hay un problema, o a veces no hace falta que esté el problema, es lo que te decías, o sea, prevenir, ¿no? Prevenir. Eso es súper importante. O sea, a mí me gusta mucho el tema de la prevención, y la mayoría de lo que hago funciona mejor a nivel preventivo que a nivel... A veces yo siempre digo, porque no me hubiera quedado con el masaje que estudié hace 1000 años, que a la gente le gusta mucho y funciona muy bien, pero yo me he ido hacia una terapia más preventiva. Sí. ¿Y qué pasa? Que claro, para utilizar una terapia preventiva también el individuo tiene que entender que eso hay que utilizarlo cuando todavía no está el síntoma. Cuando está el síntoma tenemos formas de actuar, pero ya le estoy pidiendo a un organismo que ya presenta un síntoma que haga el esfuerzo para poder regularse. Entonces, son abordajes distintos. Qué guay. Pues María, 1000 millones de gracias por estar aquí, por compartir. Creo que es súper interesante, creo que no se conoce mucho aún y que tenemos que apretar ahí en que se conozca. Invito a hacerte, pues, que te busque. No sé si tú tienes redes, web, o sea, ¿cómo te pueden hacer? Tengo web, lo que pasa es que, bueno, como lo que hablábamos antes, yo no soy muy de redes, tengo un par de cositas. La página web se llama sentirsevital.com, todo junto. Y tengo un Instagram también, pero bueno, pongo las cosas que me interesa de alguna forma darle difusión, pero no es mi fuerte. Bueno, ¿cómo se llama? También es Sentirse Vital también. Sí, Sentirse Vital también. Vale, sí. Vale, bueno, pues al menos así. Y si no, también pues la formación a través del Nahual. A través del Nahual está, ya te digo, vamos sacando poco a poco y ahora para la semana que viene, que tenemos el taller para la protectora, que ese va a ser, además, como es para recaudar fondos para ello, va a ser interesante porque es cortito, es accesible, ese sí es online. Vale. Pues mira, pues lo compartiremos para que así lo siga el máximo de gente, claro. Pues muchísimas gracias. Qué bien. Pues oye, María, 1000 gracias y seguimos viéndolos por el camino. Sí, ya de hecho, cuando acabe la formación con AcuCap, le puedo optar de los imanes dedicados a la medicina tradicional. Exacto. Seguro, aparte, ya te lo explico. Pues gracias, María. A vosotros. Gracias por haber llegado hasta aquí. Estoy segura que os habrá sido de gran interés. Una entrevista yo creo que se tiene que ver, aunque también sabéis que la podéis encontrar en nuestro episodio de podcast. Pero sobre todo
Una vez más, lo que queremos es llegar a todas vosotras y vosotros para que podáis ayudar a vuestros animales, descubrir todo aquello que puede ser de ayuda para ellos, para hacer su vida mejor y también la vuestra. Así que os esperamos en el próximo capítulo. Life is a winding road, no telling where it goes.